Vamos a mirar lo que dice Hebreos capítulo 3. Voy a leer del verso número 7. Hebreos 3:7 hasta el verso número 13. Voy a leer hasta el verso 13 de Hebreos capítulo 3. Leemos la palabra para la honra y gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Aleluya. Qué bueno, hermanos, es el Maestro. Qué bueno es mi Señor Jesucristo. Quiero hablar esta noche, hermanos, acerca de un tema que no tiene que corresponder a la iglesia, pero que es importante traer el consejo para que nosotros podamos, hermanos, como guardarnos de cualquier situación que nos lleve a esta posición. Y el tema es muy sencillo: corazones duros. Corazones duros, hermanos. Aunque quería ponerle ahí el endurecimiento de las arterias del corazón, yo voy a poner aquí corazones duros. Así es, y esto es bastante peligroso. Bastante peligroso. En el Antiguo Testamento el Señor le dijo al profeta Jeremías, le dijo al profeta Ezequiel al pueblo, le dice que está en condiciones de dureza de corazón. Le dice, yo voy a quitar el corazón de piedra que tienen y voy a poner dentro de ellos, voy a formar adentro de ellos un corazón de carne, un corazón que me ame, un corazón que me responda, un corazón que me escuche, un corazón que me adore, un corazón que me respete, un corazón que me añore. Hermanos, el corazón de piedra difícilmente puede experimentar estos grados de necesidades. La necesidad de servir a Dios no se mira en un corazón de piedra, solamente en un corazón transformado. Y en eso es que nosotros vemos como un corazón de carne. Y nosotros, la iglesia, ya hemos sido cambiados. En el Señor Jesucristo, el corazón que antes teníamos de piedra fue cambiado a un corazón de carne, un corazón que ama. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, hermanos, que si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos ha amado primero. Él nos enseñó y Él nos cambió. El segundo libro de Corintios 5, en el capítulo 5, el verso 17, dice que el que está en Jesucristo es una nueva personalidad. En su vida hay una nueva criatura. En su ser hay una nueva criatura. Y esta nueva persona que ahora, hermanos, se ha obtenido, es la que puede acercarse a Dios, es la que puede responderle a Dios, es la que puede recibir de Dios. Hermanos, es receptora de las comunicaciones del cielo. Solo la vida que ha sido transformada. Y esto es importante y es necesario en la vida de cada uno de nosotros el poder conocer. En el libro de los Hebreos, hermanos, hay una de las más notadas advertencias. Y no solamente es para el pueblo de antes, para el pueblo de antaño, sino para la humanidad de todos los tiempos. Para la humanidad, hermanos, como para esta generación y también para las generaciones venideras. Porque el mandamiento del Señor es para toda la humanidad, aún para aquellos que están en gestación en el vientre de alguna madre. Esta palabra es para ellos. Porque si Jesucristo no ha venido en el tiempo de su alumbramiento, cuando ellos tengan razonamiento, la palabra tiene que estar adentro de sus corazones. Este es el mandamiento del Señor, que esta palabra hay que repetirla a nuestros hijos, hay que dárselas a nuestros hijos,
cuando estamos en la casa, cuando salimos de ella, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando andamos en el parque, cuando estamos en la playa, a la orilla del río, en la mesa hay que mencionar la palabra del Señor. Y la Biblia dice que el niño tiene que ser instruido desde pequeño para que cuando él crezca no se aparte de la verdad de Dios. Entonces, esta advertencia que a través de la palabra se recibe es para todos los seres humanos, desde los tiempos de antes hasta los tiempos de ahora. Ya nosotros conocemos desde los principios de la creación. Hay grandes advertencias, muchos ejemplos para que, hermanos, las generaciones subsiguientes tomen ejemplo de todas estas cosas, para que no fracasen o para que sepan cómo fortalecerse, cómo superar las circunstancias. Y la palabra del Señor de esta manera lo menciona. Hermanos, antes cuando hacían hazañas los hombres, el pueblo de Dios, el Señor les decía especialmente al pueblo de Israel cuando cruzaron el Jordán, les dijo: tomen cada uno, los sacerdotes o los príncipes de cada tribu, una piedra de en medio del Jordán. Tómenla, dijo, y súbanla arriba en seco y hagan allá un monumento, un altar. Y cuando vuestros hijos os pregunten por qué están esas 12 piedras allá, vosotros vas a responder: porque el pueblo de Israel pasó en seco por el medio Jordán y Dios abrió el mar, abrió el río, Él partió las aguas para que nosotros cruzáramos. Tenía un testimonio. Así que la palabra del Señor siempre es testimonio, siempre es verdadero. Ese testimonio es necesario que cada uno de nosotros lo tenga. Aquí nosotros vemos un interesante pasaje en este libro, hermanos, que nos da una extensa cita del Antiguo Testamento con el único propósito de ayudarnos a aprender de las experiencias de todos los santos del Antiguo Testamento. Cuando nosotros mencionamos esta porción de la Biblia, nos damos cuenta y nos remontamos nosotros, hermanos, al éxodo, a la salida de Israel de Egipto. Y también nos da la pauta del estilo de vida y de la condición en la que ellos estaban manejando cuando caminaban tomados de la mano del Señor como un buen padre para introducirlos a la tierra que fluye leche y miel. Nuestras situaciones y nuestras actitudes son a menudo muy similares, hermanos, y esta es la razón por la que ahora en este día para mí es importante traerles una breve exploración de la totalidad de todas estas situaciones. Para mí es importante mencionarles a ustedes qué fue lo que aconteció, qué fue lo que pasó en el tiempo de antes, para que nuestra vida, para que nuestro caminar con Jesucristo sea un caminar cristalino, transparente, que no haya, hermanos, desazones, que no haya reprimendas, que no hayan castigos disciplinarios de parte del Señor, y menos que no hayan castigos condenatorios. Es de vital importancia el traer estas enseñanzas. Veamos por lo menos el pecado que llevó a la advertencia de la que nos habla este pasaje, hermanos, que nosotros hemos leído. La palabra del Señor menciona en el verso 7 que leímos: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuál fue, hermanos, el pecado que llevó al Señor a pronunciar semejante advertencia? Una advertencia que sería debida si el hombre, hermanos, la adquiría, si el hombre se sometía al Señor a través de esta advertencia. Aquí vemos nosotros reflejadas en este capítulo todas las citas del Salmo 95, y están haciendo referencia a la experiencia de Israel, de este pueblo maravilloso y amado del Dios Todopoderoso. Hermanos, allá en el desierto están rememorando a cada uno de nosotros como lectores de los acontecimientos del dicho pueblo, hermanos, durante su peregrinaje a través del desierto. En pocas palabras, se nos está mencionando la manera como el pueblo se condujo a través del desierto. A Israel se le está llamando a un reconocimiento de quién es Dios, que reconozca quién es Dios, porque es aquí donde nosotros tenemos la razón esencial para poder adorar y para poder ofrecer
ofrecer nuestro servicio a Él, al reconocer quién es Dios, al saber quién es Dios. Cuando el hombre no entiende quién es Dios, no sabe cómo adorar, tampoco sabe a quién adorar. Ahora Cristo nos dice, al reconocer quién es Él, que nosotros tenemos que amarle a Él, amarle con toda nuestra fuerza, amarle con todo nuestro entendimiento, amarle con todo nuestro corazón y servirle solamente a Él. Cuando Satanás se le presentó a Jesucristo en la tentación en el desierto, Él le dijo que todos los reinos del mundo le pertenecieran si Él se postraba y le adoraba. Pero Jesucristo le reprendió al responder y le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es lo que todo mortal tiene que conocer, que es solo a Jesucristo al que debemos nosotros servir y a Él nosotros debemos de reconocer. Alabado sea el poderoso nombre del Señor para siempre. Este salmo, hermanos, he citado 2 veces en esta epístola de los Hebreos como una advertencia a todos los cristianos judíos de Jerusalén en los días del escritor, para que no vacilen en la fe y no desprecien por nada del mundo las promesas hechas por Dios a sus padres allá en el desierto. No sea de que ellos puedan, hermanos, perder aquella bendición de descanso que ya Dios les ha ofrecido. Porque esto fue lo que pasó. Cristo, cuando fue provocado por un pueblo contumaz, Él juró, hermanos, juró que no los dejaría entrar en su reposo. Él dijo, no van a entrar a la tierra de reposo que yo tengo para ellos. Ellos murieron. Si bien este pueblo estaba entrando a una tierra sencilla, que terrenal todavía, nosotros como pueblo de Dios no estamos expectando entrar a una nación, entrar a un pueblo, no a una ciudad, sino que estamos expectando entrar a las mismas moradas del Dios eterno. Por consiguiente, estas cosas son ejemplos terrenales de cosas espirituales que tienen que venir y que han venido para que nosotros las atesoremos y tengamos cuidado, fino cuidado de cómo debemos nosotros de responder al llamado de nuestro Señor. Y es que Jehová, hermanos, ha entrado en un pacto con nosotros y de entre todo el mundo nos ha apartado. A nosotros, a usted, a usted, a usted y a mí nos ha apartado para ser sus elegidos. ¿Usted cree que esto no es grande? ¿Usted cree que esto no es maravilloso de adorar? ¿No es maravilloso de reconocer entre 7,000 millones de mortales que hay en la tierra? El Señor lo ha elegido a usted. Posiblemente habían otros más fuertes, más valientes que nosotros, con mayores posesiones, quizás con carácter distinto, hermanos, quizás, qué sé yo, con diferentes talentos, pero a Dios le plujo que fuese a usted el elegido. Y ya lo dijo el escritor San Pablo a los Corintios, de lo que era menospreciado, de lo insignificante, de lo débil, de lo pobre, de lo insensato, de lo que no tenía razonamiento, el Señor escogió, porque es ahí donde el Señor se vale para glorificar y manifestar su gloria. De aquellos que no son opulentos, de aquellos que no son poderosos, pero que somos sencillos en el Señor Jesucristo, a su nombre. Esa es la manera. Usted debe sentirse orgulloso. ¡Wow! Cuando usted camine al lado de un pomposo de esos grandes, así, mire, ve, usted diga, pero yo soy hijo de Dios y a mí me ha elegido el Rey. Gloria a Dios. A mí me eligió mi Señor. Y lo menosprecian. ¡Ey, tú! ¿Qué me importa que me menosprecien? Diga usted. ¿Okay? Pero yo soy hijo del Rey. ¡Wow! Gloria a Dios. Aleluya. Me recuerdo hace muchos años atrás había un hombre que cantaba un cántico. Allí está en los himnarios. Y ese era el único cántico que cantaba siempre que pasaba. Y lo hacía casi todos los días de culto. Y él cantaba y cantaba. Mi Padre es un Rey. Mi Padre es un Rey. Hombre, cuando cantaba, el hombre sabía quién era Dios. Tenía que reconocer quién es. Dios es un Rey. Hombre, cuando nosotros entendemos eso, qué maravilloso saber quién realmente es nuestro Señor. Él nos ha elegido a nosotros. El salmista dice que nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y nos hizo para alabanza y para la gloria de su santo nombre.
Así que si otros rehúsan prestarle atención, por favor, alabe su gloria. Aleluya. Si otros están rehusando el prestarle atención, si otros rehusan el darle homenaje, el darle el honor, nosotros debemos de prestarle atención y debemos de darle honor, debemos de homenajearlo y debemos de hacerlo siempre con mucha alegría, porque Él es nuestro. Y no solo eso, hermano, sino que Él es nuestro Dios, nuestro, por tanto le amaremos, nuestro Dios, por tanto le adoraremos. Todo sería felicidad si el hombre pudiera darse cuenta de la realidad de estas palabras, de lo que Dios es para él y de lo que Él es para Dios. Pero quiero decirles una cosa, que esta advertencia, hermano, que sigue, tenemos nosotros que tener cuidado al respecto. Ay, hermanos, por desgracia, esta advertencia era totalmente necesaria para los antiguos del pueblo del Señor, y nosotros la necesitamos no menos que ellos. Esta advertencia es importante, guardar nuestro corazón sencillo, hermanos, sensible a la voz del Espíritu, porque el día en que el corazón se endurece, estaríamos provocando al Señor. Estaríamos nosotros tentando al Señor. Pero en este caso lo vemos que la nación favorecida se había vuelto sorda al mandamiento del Señor, y Él estaba demostrando que no eran las verdaderas ovejas del Señor, de las cuales está escrito en San Juan 10:3: mis ovejas oyen mi voz. Estas no eran las verdaderas ovejas. Por eso cuando el Señor viene a predicar la palabra, el primer mandamiento o el primer llamado era al arrepentimiento. Al arrepentimiento, hermano, de reconocimiento, porque los hombres habían negado al Dios creador. Ahora Cristo dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, antes que él, preparaba el camino en el corazón de los hombres, y él dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no penséis decir dentro de vosotros, dijo Cristo, que Abraham es vuestro padre, porque una cosa yo les digo, que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles eran el pueblo de Israel, pero dijo el Señor: la raíz ya está puesta a la raíz de todo, el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto, fruto digno de arrepentimiento, será cortado y será echado en el fuego. Este era el mensaje del Señor, llamando a su pueblo, a un pueblo que le había abandonado, a un pueblo que no le estaba escuchando, a un pueblo que le estaba menospreciando. Y ahora nosotros, la iglesia, necesitamos esta advertencia, porque somos el pueblo que el Señor ha elegido, que nosotros hemos escogido a Él como nuestro Dios. No endurezcamos el corazón en el tiempo en que Él nos habla, en el tiempo en el que Él nos amonesta, en el tiempo en el que Él nos llama. No endurezcamos, porque tenemos gran pérdida por delante. Si el pueblo perdió la tierra de Canaán, nosotros perderíamos el cielo y perderíamos nuestra alma en un infierno. Por lo tanto, no endurezcáis vuestro corazón. Alabado sea Cristo, alabado sea su santo nombre. ¡Aleluya! Ahora el Señor dijo: mi pueblo tiene que oír mi voz. Pero en este caso las ovejas del Señor no estaban oyendo su voz. Por eso se enojaban con Jesucristo, y se enojaron porque Él tuvo que venir a reprenderlos. Él los señaló y cortó de raíz los argumentos que tenían ellos, hermanos, y las excusas para no adorar al Señor como debían de adorarle. Hermanos, si uno se volvieron en contra de ellos al grado que tuvieron que pagar gente blasfema, mentirosa, para que vinieran a testificar en contra de Jesucristo. Hermanos, a pesar de lo que ellos decían, era verdad. Porque cuando ellos dijeron: este Cristo, que dice que es el rey de los judíos, ha dicho que en 3 días va a destruir el templo, o va a destruir el templo, y que en 3 días lo va a reedificar. Y era cierto. Él no se estaba refiriendo a las paredes, Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Esto no lo entendían ellos, porque no podían oír su voz. La oveja de Dios escucha su voz, escucha la voz del buen pastor. Pero el que no es oveja del Señor no escucha la voz del pastor, no escucha la voz, hermanos, de su cuidador. Pero ¿será cierto esto respecto de nosotros también?
Que Dios no lo permita. Que Dios no permita que nuestros oídos se vuelvan sordos a la voz del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero, ¿cuál es la situación específica? ¿Por qué esta advertencia? Muy sencillo. Israel se hizo culpable de innumerables pecados. Israel empezó a provocar al Señor y Dios tuvo que derramar sobre ellos su ira. La palabra dice en el verso 8: no endurezcas tu corazón como cuando me provocaron, cuando me tentaron en el desierto. Israel se hizo acreedor, dije, de muchos pecados. El primero de los pecados era la exigencia de pan allá en Sin. Y ellos dijeron en Éxodo 16 y en el verso 3: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, saciarnos, pues os habéis sacado a este pueblo para matar de hambre a toda esta multitud. Esta es la murmuración. Y la murmuración no era contra Moisés. La murmuración no era contra Aarón. No era contra María. La murmuración era directa contra Dios. Pero en todo esto también había mentira. Porque sabe una cosa, en Egipto estos hombres eran esclavos. Y ellos no tenían la oportunidad, no tenían la facilidad, no tenían la capacidad de cocinar sus alimentos. No podían ni alimentarse. No tenían estas virtudes de sentarse delante de las ollas y comer pan y comer carne hasta saciarse. El Señor los libertó por esta condición. ¿Qué esclavo hay que está bien comido, bien bebido, bien vivido, bien vestido y bien dormido, que va a querer ser libre de la condición en la que se encuentra? Dígame una cosa: si usted tiene su buen trabajo, tiene su buena casa, tiene todo lo que necesita, o sea, ¿de qué quiero ser libre entonces? ¿Ah? No había razón. Pero ellos estaban provocando al Señor. Y ellos decían: ojalá hubiéramos muerto por las manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando nos sentábamos o cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues que habéis sacado a este pueblo para matarlo de hambre en esta a toda esta multitud. Había exigencia de agua allá en Meriba, que significa prueba. Allá en Masá, por eso la Biblia dice: cuando me tentaron vuestros padres en el desierto, en Masá, me tentaron. Hermanos, Masá significa rencilla, según el capítulo 17 de los Éxodos. Del Éxodo, hermanos, me tentaron vuestros padres. Entonces les di a beber torrenciales ríos, saqué de una roca, llenaron el desierto las aguas. Iban provocando al Señor. Mire, si la mano poderosa de Dios se había mostrado para libertarlos de la condición en la que se encontraban en Egipto, ¿usted no cree que Dios podía soportarlos también en el desierto? Dios sí podía, porque Él ya lo había dicho, que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esto no es solo para el Nuevo Testamento, este es un mandamiento del Antiguo Testamento. Ellos tenían que saber que el Señor los iba a guardar solamente con la palabra. Y para terminar de taparles la boca a ellos, en esta situación los manejó 40 años. Y en 40 años les dejó los mismos zapatos y les dejó los mismos trapos que tenían y no se les acabaron. Y ahí no murmuraron. Ahí no murmuraba. El hombre no murmura, porque muchas veces el hombre murmura cuando le falta el alimento. Y por la comida y por la bebida el hombre vende su propia alma. Pero la iglesia del Señor no es como Esaú. Esaú, que por un plato de frijoles, hermanos, ancochados, vendió su propia alma. No, Señor, nosotros permanecemos firmes creyendo en la promesa del Señor. Aleluya. Estos son parte de los pecados que Israel abrazó para ellos. Y ellos dijeron: nosotros somos dueños de ellos. Como cuando crucificaron a Jesús, que Pilato les dijo: ¿qué hago con Cristo? Crucifícale. Bueno, yo soy libre de esa sangre, les dijo. No importa, su sangre sea sobre nosotros. Así era ese pueblo. En ignorancia provocaban al Señor. Pero no solo eso, también construyeron un becerro de oro allá en Sinaí. Entonces dice Éxodo 32, 7, 8 y 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, Moisés, porque tu pueblo
que sacaste de la tierra de Egipto, ahora se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Y no solo eso, sino que lo han adorado y les han ofrecido sacrificios. Y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora pues déjame que me encienda en ira sobre ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Le dijo el Señor a Moisés. Viene a través de la intervención del hombre de Dios. Pero no solo ese es el único pecado, también exigieron carne. Ellos pidieron saciarse. Hermanos, allá en Tabera, dice Números capítulo 11, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hombre, qué terrible es el pueblo, ¿verdad? Había un maná que comían, hermano, sabroso en el desierto sin hacer nada. Miren, ¿qué les parece? Hermano, sin hacer, en la ociosidad ellos se alimentaban, pero dijeron: no es suficiente, queremos carne. Como los presos están ahí en la cárcel, hermanos, si les dan frijoles con tortillas, ellos dicen: queremos carne, y hacen huelga. Hacen huelga, no les basta la comida. Bueno, viene el Señor y tuvo que hablarles claramente. Le dijo: mira, Moisés, voy a hacer lo que este pueblo ha dicho. Escucha, le dijo. Voy a hacer que desciendan codornices. Y te voy a decir algo, que aún van a estar hablando esto, le dijo, cuando la carne de ellos está todavía en sus dientes. Esta carne les va a salir hasta por las narices, le dijo. Pero aún estaban ellos hablando y comiendo la carne, y la carne entre medio de sus dientes, cuando la ira del Señor cayó. Qué terrible, ¿verdad? Les voy a complacer, les dijo. Cuando se agacharon a comer, les dio el Señor. Mire, es que el hombre, cuando tiene que murmurar, hermanos, especialmente contra Dios, no repara en las consecuencias. No repara, hermanos, en el conflicto, en el problema. No repara absolutamente en nada de que va a venir sobre él un castigo. Y aunque ellos, hermanos, vemos nosotros, tentaron al Señor, todavía faltaba la culminación de sus pecados. Y esta, hermanos, tuvo lugar allá en Cades Barnea, según el libro de Números 14, los versos 22, 23, 28 y 30. Todos, dijo el Señor, los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Por eso es que el escritor dice aquí: si oyeres hoy su voz, si escuchas la voz del Dios Todopoderoso, no endurezcas tu corazón. 10 veces me han tentado y no han oído mi voz. No verán, dijo, por tanto, la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Diles, le dijo el Señor a Moisés, diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Alabado sea Cristo. Todo el número que fueron contados entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por cual alcé mi mano y juré, oiga esto, y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Yo creo que si el hombre de Dios, la mujer de Dios en este tiempo de gracia, cuando Dios nos ha pasado por alto todos nuestros pecados, cubriéndonos con la sangre del sacrificio del Señor Jesucristo, y se vuelve como el pueblo de Israel, hermanos, no nos espera otra situación. La palabra del Señor dice: solo hay una horrenda expectación de hervor de fuego. Alabado sea Cristo. Es imposible que nosotros
nos gustamos de la gloria, de la gracia, del poder del siglo venidero, del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, de los dones, de los talentos, de la sangre de Cristo, del pacto y de las promesas, y rehusemos, hermanos, servir y seguir al Señor con un corazón desagradecido, con un corazón contumaz. Dios va a arrancarle la cabeza a cualquier hombre, a cualquier persona en este tiempo. Pero bienaventurados somos nosotros, porque hemos guardado el mandamiento, hemos guardado la promesa y estamos dando alabanza al Señor, porque hemos reconocido su señorío, y es de generación en generación, desde un término hasta el otro término de la tierra. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Mira una cosa, que un grupo de espías fueron enviados para reconocer la tierra que Dios les había prometido. Ellos regresaron con sus respectivos informes. Trajeron el informe de la mayoría y también el informe de la minoría, pero ambos informes eran distintos. La mayoría eran 10 y la minoría eran 2. Pero el problema fue que el informe de la mayoría era un informe negativo, y ese informe negativo fue aceptado por el pueblo. ¿Por qué? Porque los pensamientos de ellos eran pensamientos negativos, eran pensamientos contrarios, eran encontrados a la voluntad del Señor. Aunque el de la mayoría estaba proclamando la voluntad, o el de la minoría, perdón, estaba proclamando la voluntad de Dios, el pueblo observó y escuchó y obró en la voluntad de la mayoría. Entonces, que el pueblo, vemos nosotros que estaba rechazando la benevolencia, estaba rechazando la mano de Dios, y como resultado el Señor les condenó a vagar por el desierto sencillamente 40 años, 40 largos años. Y en el Nuevo Testamento vemos nosotros que se nos declara explícitamente, se nos declara que Dios quiso hacer juicio sobre Israel por su desobediencia, por su incredulidad, para que este castigo sirviera de advertencia a cada uno de nosotros como cristianos sobre la tierra, para que nosotros no pequemos contra Dios, para que no blasfememos contra Dios. A los israelitas se les había anunciado la buena nueva. Ellos fueron redimidos por la sangre. Hermanos, ellos cruzaron el Mar Rojo y en ellos fueron bautizados, y en la nube ellos comieron el alimento espiritual. Todo esto igual que nosotros. Ellos bebieron el agua espiritual, el agua viva que era Cristo. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. En ninguna de estas cosas nosotros deberíamos. Nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu. Hemos bebido el agua espiritual, hemos comido el alimento que es Cristo, hemos sido bautizados, hermanos, alabado sea Cristo, hemos sido redimidos por su sangre. Gloria a Dios, aleluya. Por consiguiente, si el hombre en este tiempo se aparta de Dios, no hay más que hacer. Solamente viene un castigo. Bendito sea su nombre para siempre. Y a pesar de toda esta redención y de haber experimentado la gracia de Dios, el pueblo se estaba quejando contra Dios. El pueblo endureció su corazón. El pueblo se negó a escuchar su voz. El pueblo dejó de obedecer sus mandamientos, y por ende dejaron de seguir al Señor. Entonces fue cuando la ira del Señor cayó sobre ellos. Y no solo eso, cayó la ira, y tras la ira venía la muerte. Y tras la muerte vemos que quedó absolutamente nada. Todo quedó destruido. Ellos dejaron de entrar a la tierra prometida de Canaán. Ellos experimentaron la pérdida del reposo de Dios. No entraron para descansar. Y basado en el fracaso de Israel en el desierto, a todos los creyentes en Cristo se les exhorta que no haya, hermanos, en ninguno de nosotros, en ninguno corazón de incredulidad, para apartarnos del Dios vivo. Dice el verso 12 que de la parte que nosotros hemos leído, y que debemos de procurar, dice Hebreos 4:11, entrar en aquel reposo, o sea, entrar en el cielo. Tenemos que procurar, tenemos que forzarnos, tenemos que luchar. Anunciaba en la enseñanza de ayer que es importante vencer
Es importante triunfar ante la adversidad, ante la tentación, ante la debilidad. Cuando el mundo venga contra usted, cuando el diablo se abalance contra usted, cuando el pecado venga contra usted, confíe en el Señor, porque hay un cielo que adquirir, hay una tierra prometida que es el cielo al lado del Señor Jesús. A su nombre, gloria a Dios. Ahora, nosotros observamos que este es un pecado muy peculiar de toda la humanidad, el pecado de rechazo de Dios. El hombre no quiere conocer de Dios. El hombre no quiere que Dios se acerque a él. El hombre no quiere acercarse a Dios tampoco, y Dios le llama día con día. Todo el día extiende sus manos, toda la noche extiende sus manos y les llama y les grita: escuchen, hijos, escuchen, hijos. Y el hombre no entiende. El Señor les grita de una y de otra manera, por las tormentas torrenciales, por el trueno, hermanos, en medio de la dificultad, por la inundación, por el granizo, por el calor, por donde el Señor no habla al hombre. Pero el hombre no entiende, el hombre no escucha la voz del Señor. Y este es el pecado que involucra, hermanos, muchos puntos. Y los puntos que involucra el pecado del rechazo es la murmuración, es la insatisfacción, y esto trae la desobediencia. Y lo más terrible, hermanos, es de lo que yo quiero mencionar un poco en esta preciosa noche, en este día, es la apostasía. A esto es a lo que nosotros nos referimos con el endurecimiento del corazón. Cuando el hombre ya deja por completo de oír la voz de Dios, ya no quiere nada con Dios. ¿Sabe qué? Yo tengo un sobrino que cuando yo me convertí a Jesucristo, cuando yo acepté a Jesucristo, él estaba predicando. Él estaba en el altar, un jovencito. Yo era un poco más viejo que él, pero cuando él estaba predicando, escuché el mensaje y hicieron el llamado. Yo pasé y recibí a Cristo. Pero pasaron los años, fue lleno del Espíritu Santo, y pasaron los años y se apartó del Señor. Y cuando esto estaba sucediendo, me recuerdo que le dije a un hermano mío, le dije: ¿sabes una cosa? Yo estoy sintiendo, le digo, que este muchacho se está apartando de Dios, y llega el momento que este no va a creer más en Dios. Dicho y hecho. Ahora para él Dios no existe. No existe. Se casó con su esposa que tiene. Se casó en el católico. Cuando él se bautizó en el evangélico, se casó en el católico, nació su niño y también lo fueron a bautizar. ¿Usted cree que Dios no se indigna con una persona de estas? ¿Usted cree que Dios está contento con esto? Después de haber participado, repito, ahí dice Hebreos 5, haber participado de los poderes del siglo, de la buena palabra, de la gloria del Espíritu Santo, y apartarse de esa manera. ¿Usted cree que Dios está contento? Por eso viene la ira, dice la Biblia, sobre los hijos de desobediencia. Cuando llega el catapum, no haya para dónde agarrar. Todo el mundo le llama al pastor: pastor, viera que me quieren matar y que quiero que me ayude, que venga porque está bueno. Pero mire, haga compromiso con Dios, no conmigo. Usted tiene que estar aquí constantemente. Sí, pastor, ahí vamos a estar y todo el asunto. ¿No te acuerdas? Brillan por su ausencia. ¿Ya le pasó el susto? ¿Ya le pasó el susto? Cuando el susto pasa, pero van a volver otra vez a llamar. Tienen que volver a llamar. ¿Cuándo? No sé. Va a pasar otro año para que vuelvan a llamarle al pastor: pastor, tengo este problema otra vez. Mire, yo no soy Dios para resolverle problemas. Y no tiente a Dios. Yo le dije a una persona: no vayas a tentar a Dios, le dije. No lo tientes, porque tú ya conoces a Dios. Si andaba haciendo cosas incorrectas, no lo tientes más, le dije, porque entonces, mi hijo, las cosas van a ser muy difíciles. Todo mundo, cuando viene el conflicto, todo el mundo se agolpa al Señor. Me recuerdo hace unos años atrás, un año atrás tal vez, una hermana me mandó un texto, un video grabado. Había un terremoto allá en El Salvador, los últimos que hubieron, no esta vez pasada, anterior. Hermanos, y en el mensaje decía, hablado, decía: el Señor así dice, por medio de una sierva, cuando estábamos orando en el templo, el Señor habló a través de ella y dijo que las calles de El Salvador iban a desaparecer, que muchos lugares y todo el asunto. Ahí está El Salvador completo. Pues querían meterme, hermanos, a mí para que yo estoy bien. Pero la gente tiembla cuando esto pasa.
Y corren y ahí, ¿me entiendes? Andan aquí para allá. No, Señor. La gente tiembla en el momento del problema. Pero cuando has apartado, hermanos, el problema se ha apartado, estos continúan en su mismo quehacer. Estos vuelven. La palabra del Señor dice que cuando Moisés, oiga, estaba arriba en el Sinaí, estos vienen, construyen un becerro de oro, se sientan a comer. Así dice la Biblia. Estos son los que se sientan a comer y cuando se levantan no creen que se levantan a trabajar. Estos son los que se levantan a jugar. Estos son los que provocan a Dios. Por eso el escritor dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Y Dios derramó su ira sobre ellos. Esto es lo que pasa. El hombre cuando tiene el techo sobre su cabeza, hermano, él le ofrece al Señor hasta lo que no tiene. Dije yo, esto es lo más terrible, la apostasía, apartarse del Dios vivo. La cuestión básica aquí es no querer oír ni prestar atención a la voz del Señor, porque una cosa es que yo le desobedezca y otra cosa es que no me hables. ¿Me entiendes? Esto es lo peor. Dios me dice no camines por allá, pero yo digo, yo sigo caminando, ok. Pero otra cosa es que yo me tape los oídos y no quiera oír. Y esto hay mucho, en muchos lugares y en muchos pueblos. Y hubo un pueblo en el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia fue maltratada. Dice la palabra que cuando Esteban, un diácono de la iglesia, no cualquier cosa, un diácono de la iglesia, se paró delante de ellos cuando lo arrestaron diciendo que había dicho blasfemas contra el cielo y contra el templo. Lo arrestaron y él tuvo que defenderse delante del Sanedrín, delante, hermanos, del alcalde, delante de los jueces, delante de la Corte Suprema de ese entonces, y lo empezaron a juzgar. Y cuando Esteban empezó a desnudar la palabra del Señor desde el Génesis hasta llegar al momento donde ellos habían crucificado a Jesucristo, la Biblia dice de que estos crujían sus dientes y tapaban sus oídos porque no querían oír lo que Esteban hablaba. Y cuando ellos veían el rostro de Esteban, lo veían como el rostro de un ángel. Era la gloria misma de Dios hablándole, pero ellos no quisieron oír, hermanos, la palabra ni la reprimenda del Señor. Y ahí tenemos la consecuencia. Pero bienaventurado es el pueblo al que tiene al Señor Jehová por el refugio. Bienaventurada es la nación que tiene a Jehová por su Dios, a su nombre. Bienaventurados los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y mexicanos y todos los que tenemos a Cristo por nuestro Dios. Bienaventurados somos nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Ellos no querían prestar atención. Veamos un poco la advertencia. Que quiero terminar temprano este día, pero creo que como no han terminado las pupusas, entonces yo voy a seguir hasta que ellos terminen. Alabados sea Cristo. Estamos aquí todavía. Veamos un poco la advertencia que reprendió el pecado. Se menciona la expresión de un deseo del cielo. Hermanos, aquí hay un deseo del cielo y la Biblia dice, si oyeres hoy. Este es el anhelo del cielo para todo ser humano. Si oyeres hoy, si tienes la capacidad, si tus oídos se han abierto y se han ensanchado y escuchas hoy, oyes hoy la palabra, si oyes hoy, Dios siempre desea un oyente, siempre anhela que alguien escuche su llamar, siempre anhela que alguien se rinda, hermanos, a su llamar. Qué terrible es este si oyeres, porque muchos han querido oír, hermano, y han postergado la solicitud de amar a Dios y han provocado a su Dios. Pero Él dice, si oyeres, ¿cuándo? Hoy es la hora de gracia, hoy es el día de la misericordia, hoy es, hermano, se nos pone a prueba sobre si nosotros estamos escuchando la voz de nuestro Hacedor, la voz de nuestro Señor o no. La pregunta para la iglesia es, ¿cómo estás tú? Porque aquí no se menciona absolutamente nada del día de mañana. Él lo limita a un cierto día. Él no hace presión
para una atención inmediata, y por amor a nosotros Él nos pide obediencia instantánea. La pregunta es si vamos a ceder o si vamos a continuar en nuestro proceder, porque si nosotros aplazamos el arrepentimiento para otro día, tendremos un día más de que arrepentirnos y un día menos para arrepentirnos. Y el que ha prometido perdón a nuestro arrepentimiento no ha prometido, hermanos, preservar nuestras vidas hasta que nosotros nos dé ganas de arrepentirnos. No es posible arrepentirnos demasiado pronto, porque no sabemos cuándo será demasiado tarde. Hay que volvernos al Señor, a su nombre. El hombre tiene que volverse a Dios. Deje el hombre inicuo sus malos pensamientos y el hombre impío su camino, y vuelva hacia Dios, el cual es amplio en perdonar. Su mano no se ha cortado para salvar. Bendigo su nombre. Alabado sea Jesús. Este es el llamado del Señor Jesucristo. Es tiempo todavía. Es tiempo de acercarse al Señor. No me refiero a la iglesia que está en paz con Jesucristo, pero sí al hombre que endurece su corazón, al hombre que cierra sus oídos a la voz de Dios, a la mujer, al joven, al líder, al ministro que cierra los oídos a la voz de Dios. Dios le está llamando. Dios le está llamando a venir y estar a cuentas con Él. Es necesario. Qué terrible, hermano, qué reproche hay aquí para todos aquellos que no le escuchan, porque el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, pero vosotros no queréis oír ni venir a mí para que tengáis vida. Y sin embargo todavía hay misericordia, todavía hay salvación, todavía hay un si queréis oír su voz. Todavía hay un espacio, todavía hay un clamor del cielo, todavía hay una esperanza del cielo. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le voy a decir una cosa: el cielo no pasará y la tierra no se va a acabar hasta que se cumpla la palabra del Señor de redimir a millares de almas alrededor de su trono. ¡Aleluya! Bendito sea la gloria del Dios poderoso. ¡Qué bueno es el Señor! Por eso es que nosotros no hemos sido consumidos. Por eso, por la misericordia de Dios. Porque si aquel pueblo provocó al Señor a ira, pregúntese usted. A ellos nunca se les presentó a Cristo crucificado, maltratado, inmolado, hermanos, y resucitado. Nunca se les dijo: cuando ustedes reciben este sacrificio, el don del Espíritu Santo es de ustedes. Nunca se les dijo. Aleluya. ¿Me entiende? Nunca. Pero nosotros sí se nos ha dicho. Entonces, ¿quiénes provocan más al Señor? ¿Quiénes provocarían más al Señor? Sino el pueblo de este tiempo. Sin embargo, tenemos al Espíritu Santo, que es el que siempre nos redarguye, es el que siempre nos corrige, es el que endereza nuestro caminar constantemente a través de la palabra, desde los púlpitos. Bendito sea Dios, hermanos, por aquellos oídos y corazones que se abren para oír al Señor, a su nombre. Siempre hay un si queréis oír su voz, pero eso se va a acabar. El tiempo se acerca, y con todo le voy a decir una cosa: no hay dificultad alguna en oírla. Al contrario, hermanos, la dificultad está en cerrar nuestros oídos de modo efectivo contra la palabra, contra la voz del Señor. Tan clara es su anunciación y constante es la llamada del Señor, que hasta los sordos naturales pueden oír el llamado de la voz de Dios. Hasta los hombres, hermanos, deficientes pueden oír el llamado de la voz de Dios, porque ese llamado no lo escuchan con oídos literales solamente, sino con el del corazón, el de la necesidad interna. No obstante, hay hombres que no escuchan porque hay diversas causas que les roban la voluntad para no escuchar. Unos no escuchan porque están demasiado lejos, otros no escuchan porque están sordos, otros no escuchan porque duermen,
Otros no escuchan porque han vuelto a las distracciones. Otros no oyen porque se tapan los oídos. Unos porque están corriendo apresurados para no tener que oír. Y otros sencillamente porque están muertos. Y todas estas son formas y grados de incredulidad y de apostasía en el corazón del ser humano. El hombre no quiere oír, ha apostatado contra Dios. Aleluya. El apóstol Pablo dice claramente que en los postreros tiempos muchos se apartarían de la verdad. Se apartarían de la verdad porque les dañaría, porque les maltrataría. Hombres mentirosos, hombres léperos, hombres vividores solamente, hermanos. Hombres que sostienen su vientre, su Dios, dice la Biblia, porque el Dios de estos mentirosos es el vientre. Mientras mayor ingreso haya, hermanos, para sus bolsillos y mayor alimento para su vientre, van a mantener engañado al pueblo. Pero bienaventurados somos nosotros, porque todavía tenemos palabra del Espíritu Santo y nosotros no hemos apostatado y nosotros seguimos firmes y fieles al Señor. Aunque nos arranquen la cabeza como Juan el Bautista, no cesaré jamás de predicarle al pecador que tiene que arrepentirse y al predicarle al inmundo que tiene que volverse a Cristo, a su nombre. Tiene que volverse al Señor. Y ahí es donde hay un gran problema, porque es el liderazgo donde está más corrompida la situación. Ahí es donde el Señor necesita enviar el bisturí, hermanos, de la palabra para poder raer esos vestigios de mal y de pecado que hay en sus corazones. Por eso el hombre apostata. Apostasía lo que significa es se desliga de la verdad, se aparta de lo genuino, de la verdad, de lo correcto, se aparta de la vida, se aparta de Dios. Esto se llama apostasía. Y esto lo estamos viviendo en estos últimos momentos, hermano. Cristo está a la puerta, porque este es lo último que nosotros vamos a ver antes de la venida de Jesús, es la apostasía. La apostasía. Hombres que antes eran llenos del poder del Espíritu Santo, hombres llenos de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, llenos de la unción del Espíritu Santo, hombres que se negaban a cualquier cosa menos a servir al Señor Jesucristo. Ahora se han negado a todo, menos a sus deleites, menos a sus deseos, y hacen cosas por mantener al hombre tranquilo ahí, hermano. No, amigo, discúlpeme, de nada me serviría a mí tenerlo a usted oyendo aquí fábulas y oyendo mentiras. Todo lo que estoy predicando está dentro de la palabra del Señor. Y como está dentro de la palabra del Señor, usted tiene que saber que no le hablo mentira. Alabado sea Jesús para siempre, a su nombre, iglesia. También se menciona la expresión de un temor. Hay un temor que nosotros debe de caracterizarnos. Y el temor que la palabra de Dios menciona aquí, hermanos, hay un temor de respeto hacia Dios. Pero aquí hay un temor que se menciona en la Escritura, y es el temor de que ellos fueran a endurecer sus corazones, a insensibilizarse a la dirección del Señor. Y el verso 8 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dios temía que su pueblo endureciera su corazón, que no dieran acceso a su voz y a sus palabras. Dios tenía el temor. Él sigue teniendo el mismo temor en este tiempo. Cuando el pueblo se acomoda, cuando el pueblo se vuelve indiferente, cuando el pueblo ya no siente la reprimenda del Señor, ya no siente que el Espíritu le llama, ya no siente que la palabra le exhorta. Dios tiene temor de la iglesia todavía. Por eso Él dice que es necesario, porque la maldad se va a poner fuerte y nosotros tenemos que mantenernos firmes para heredar la vida eterna. Él dijo que vendrían opositores. Él dijo que se levantarían hombres y mujeres, hijos contumaces, depravados, maestros blasfemos, maestros que esconderían la verdad y pronunciarían mentira. Pero para esto, dice Pedro, el fin de ellos ya está destinado.
Sin embargo, el Señor tiene temor todavía, pero ese temor sea el que nos guarde a nosotros de no darle el disgusto al Señor para que tenga que destruirlo en el día postrero a su nombre. Porque el Espíritu Santo le habla al creyente con la relación al pecado, con relación a la justicia y con relación al juicio. Si no se hace caso de la voz del Espíritu, el corazón se irá volviendo duro, se volverá rebelde, se volverá insensible a la palabra de Dios y a los deseos del Espíritu Santo. El verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, el hombre ya no va a entender, ya no va a escuchar la voz del Espíritu, ya va a pensar que son cualquier cosa, porque ya no discierne, ya no hay verdad en él, ya no hay ciencia ni conciencia espiritual. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso, su nombre. Denle un aplauso, por favor. Pero la dedicación a la verdad y a la vida recta dejará de tener prioridades, y por ende vemos nosotros que se buscará cada vez más el placer en los mundanos antes que en lo divino. El hombre buscará más para acá porque hay deleites que cubrir. No, amigo, Jesús lo ha llamado para que usted sea parte de su cuerpo. Y la Biblia dice en Efesios 5 que a ese cuerpo no puede descubrírsele arruga, no puede descubrírsele contaminación. No se preocupe por las arrugas físicas, no, hombre, no habla de esa del Señor. No puede descubrírsele contaminación, no puede descubrírsele, hermano, cosas semejantes. No, Señor, nada de manchas, nada. Así dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener nosotros bastante cuidado. El Espíritu Santo no instará en convencer de modo indefinido a la persona que endurezca su corazón en rebeldía. No se le olvide, hay un punto del que ya no se puede regresar. Hay un punto. Y el verso 10, ¿de qué leíamos? El verso 11 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando Dios pronuncie esa palabra, usted no regresa más. Usted fue, pero no regresa. En otras palabras, dijo aquel: no se cambie, porque no va a ir. Fue invitado, pero se cerraron las puertas de la fiesta para usted. A ti que estás en esta noche, en este lugar, quiero decirte: si queréis escuchar, aprended también a temer. Si quieres escuchar la voz del Espíritu, aprende también a temer. El mar y la tierra le obedecen al Señor. Por consiguiente, no te muestres más obstinado que ellos. Es cierto que no podemos ablandar nuestros corazones, pero sí tenemos la facultad de endurecerlo. Pero las consecuencias serán demasiado duras, porque serán fatales. No podemos ablandarlo, Él lo ablanda, pero sí podemos endurecerlo, y eso será muy duro. Hoy en día, muy especial, hoy es un día demasiado bueno para poder profanarlo, endureciendo nuestro corazón contra las misericordias de nuestro Dios. Recuerde, por favor, en tanto que reina la misericordia, que no se revele la obstinación, que no se revele nuestra maldad. También hay una expresión de semejanza, porque el Señor compara al pueblo de hoy con nuestros antepasados, que ellos no querían oír ni prestar atención al Señor. En resumen, yo lo digo, la incredulidad de toda clase y grado puede decirse que tienta a Dios. Tienta a Dios. Y esto fue lo que hicieron aquel pueblo, el pueblo de antaño. Le provocaron para que no les mostrara, hermanos, más, para que no les maltratara, o para que Él les exhibiera más de lo que Él ya les había propuesto, de lo que Él les había mostrado. Ellos pedían demostraciones poderosas de su misericordia, o ellos vieron, pero ellos querían prácticamente que Él fuera más allá de su sabiduría práctica.
No es posible, escuche, desconfiar de Dios y no acusarle, o bien de falta de poder o falta de bondad. Pero cuando hemos visto la mano poderosa del Señor que nos ha cruzado por esos desiertos y nos ha libertado, le voy a decir, no dude de Dios, por favor. Cuando usted respira esta noche, no dude de Dios, por favor, porque estaría tentando al Señor y le estaría diciendo: muéstrame más para saber que eres tú, Jehová, su nombre. Pedro se lo dijo: si eres tú, manda que yo baje caminando sobre las aguas. Cristo sabía que Pedro estaba hablando en ignorancia. Le dijo: ven, le dijo, ven. Pedro bajó y caminó sobre el agua. Caminó sobre las aguas. ¿Me entiende? Pero se sintió abrumado y abatido. Sencillamente estaba probando también al Señor. Hombre de poca fe, le dijo. Así vive la iglesia. Mucha iglesia vive así, en incertidumbre, en una fe, hermanos, raquítica, en una fe transparente. Usted la mira hacia el otro lado, no es sólida. Esto quiere una fe sólida que nos represente, que nos presente delante de Dios, porque el justo vive por la fe. ¿Me entiende? Por la fe. Si nosotros no tenemos ese grado de fe, nosotros no agradamos al Señor. Aleluya. Pero estos pedían que Dios les mostrara más de su poder, hermanos, y de su bondad, y el Señor los castigó. Él dice en el verso 9: me tentaron vuestros padres, me probaron y ellos vieron mis obras 40 años. En otras palabras, dijo ellos, me pusieron a prueba. Hermano, es al Dios Todopoderoso. ¿Qué terrícola hay, hermanos, que ponga a prueba al Creador? Me probaron, dice, me pusieron a prueba. Vamos a ver, Jehová, como le dijo Gedeón. El Señor conocía el corazón de Gedeón, sabía que era genuino, sabía que era un hombre íntegro. Dijo: te lo voy a complacer, le dijo. Pero sabemos muchos en este tiempo, hermanos, probando al Señor. Pruébame, Señor, que eres real. Me dijo un hombre una vez: mira, hermano, me dijo, si Julano, si Toño, un amigo de él, si Toño, me dice, se sana de la diabetes que tiene, ya estaba muriendo el Toño, se sana de la diabetes que tiene, me dice, yo voy a la iglesia. Ya no vaya, le dije. Ya no vaya, le dije, porque tampoco lo va a sanar el Señor. Usted no va a provocar a Dios, le digo, para esto. Usted no puede hacerlo, no puede tentar a Dios, le digo. Dios puede hacerlo en su soberanía, le digo, pero por la actitud que usted toma, le digo, ¿no? Usted tiene que ir primero con Él y pedirle misericordia por su amigo. No sé qué pasó, hace muchos años dejé de verlo, no sé qué pasó con el tal Toño. No puedo venir, Señor, si sanas a mi madre, yo te voy a servir. Mire, en la misericordia del Señor nos escucha, como lo hizo con el hermano G. Ávila. Si me sanas, le dijo, te voy a servir. El Señor lo sanó instantáneamente. Y le sirvió el hombre. Dios sabía quién era este hombre en su corazón. Pero hay quienes no provocan al Señor, hermano, alabado sea Cristo. Me pusieron a prueba, dice Dios. A mí me pusieron a prueba, a mí, el que hizo el cielo y la tierra. A mí, que construyó los mares, que le puse con puertas, que vestí el cielo de nubes, que puse estrellas en él, puse el sol y la luna. A mí me pusieron a prueba, mi pueblo. Un poco de polvo, de barro de la tierra me puso a prueba. ¿Usted cree que Dios no iba a estar indignado? ¿Y cuánto seguimos probando al Señor, hermano? Todavía con nuestras incredulidades, alabado sea Cristo. Si alguno aquí estuviera poniendo a prueba, escuche, hermano, el amor de su esposa, el amor de su esposo, y aún no estuviéramos convencidos después de años de fidelidad, estaríamos agotando la paciencia humana. La amistad solo florece en una atmósfera de confianza. La sospecha destruye. Cuando usted prueba a su mujer, cuando usted prueba a su marido, en este caso cuando usted prueba a Dios, le está diciendo: no estoy confiando en ti, necesito más pruebas. Cristo dio pruebas indubitables de que Él era el Hijo de Dios. Tuvo que resucitar porque los incrédulos de su tiempo no creían. Pero más que incrédulos de aquel tiempo, hay en este tiempo. Hemos sabido que ha resucitado y se ha sentado a la diestra de Dios Padre, y no nos importa lo que Él haya hecho. Alabado sea Cristo para siempre. Pruebas nos ha dado el Señor de su gloria y de su poder.
Imagina ese hombre. Bendito sea el Señor. La sospecha destruye. Y a Jesucristo nosotros tenemos que confiarle. Ha de ser objeto de desconfianza y sospecha el Señor Dios, verdadero, inmutable, día tras día por parte de sus propios pueblos. ¿Y no va a hacer enojar esto al Señor? No lo va a hacer enojar. El pueblo le había puesto a prueba su existencia, su presencia y su poder al requerirle que obrara y que cumpliera sus deseos, que aunque, hermanos, eran muy poco razonables, el Señor se los concedió. Él les dio comida, Él les dio de beber, Él puso la sombra, Él los cruzó el mar, Él les dio, hermanos, lo que ellos pedían, y aún así le tentaron. Entonces el escritor de Hebreo tiene a bien el escribir esta porción acordándose de aquel pueblo para beneficio nuestro. Y él dice: por lo tanto, si aquel pueblo sufrió, si aquel pueblo pereció, si aquel pueblo fracasó, no endurezcas el corazón cuando el Señor te está llamando, cuando el Señor te habla. Su nombre, iglesia. Le pusieron a prueba y vieron sus obras. ¿Y sabe cuánto tiempo vieron sus obras? 40 años. Y las obras que vieron no era maná cayendo del cielo. Las obras a las que el Señor los empujó a observar no era el agua saliendo de la peña. No. Las obras que vieron por 40 años fueron hombre tras hombre caer en el desierto. De todos los que le habían tentado, ellos vieron mis obras. 40 años en el desierto. Dios dijo: voy a cumplir mi palabra con ustedes. Dios la cumplió. Alabado sea Jesucristo. Una y otra vez lo tentaron. Vieron sus obras, y cada vez su obra era una evidencia más concluyente, hermanos, de su fidelidad. Pero no había nada que convenciera a este pueblo. Nada absolutamente que los hiciera desistir. Nada que los hiciera volver. Veamos la expresión, y termino con esto. Veamos la expresión de condenación. Dios se dolió, hermanos, de ellos debido al endurecimiento de sus corazones, y Él les expresa las consecuencias y el precio que ahora ellos debían de pagar por sus fracasos. Y ese precio fue muy caro. Él dijo: no van a entrar en mi reposo. No van a entrar en mi reposo. Primero, el disgusto con los que lo ofendieron, y que le hicieron decir a él: yo dije. Él tuvo que proferir esta palabra, porque delante de Dios dijo: yo les dije que no van a entrar en mi reposo. Les dije. En segundo, vemos la ira. Vemos una ira sentida de modo más grave contra los que no creyeron, hermanos, que le hace jurar a él. Él dijo: yo dije, juré que no van a entrar. Para que Dios jure, por favor. El pueblo había sido llamado ovejas en el Salmo 95:7. Y le voy a decir una cosa: para las ovejas la mayor bendición es el reposo. Pero en este reposo no iban a entrar nunca jamás, porque no habían conocido ni se habían deleitado en los caminos por los que el buen pastor deseaba guiarlos. Y ahora hay un juramento más grande de no dejarles entrar al reposo. No puede haber reposo para el corazón que no cree. Si en este caso ni el maná ni los milagros podían satisfacer a Israel, tampoco le contentaría la tierra donde fluye leche y miel. Si usted no se siente tranquilo con la presencia de Dios en este lugar, no crea que el cielo lo va a alegrar, porque allá el Señor vive eternamente en luz inaccesible, allá en luz inaccesible, donde la carne y la sangre no pueden entrar a su nombre. Esta es una solemne advertencia para todos los que abandonan el camino de la fe por los caminos de la murmuración y la desconfianza. Los rebeldes de antes no podían entrar a reposo a causa de su incredulidad. Entonces tengamos nosotros un santo temor. No sea, hermanos, que a pesar de tener una promesa de entrar en su reposo, algunos nos quedemos cortos, como dice Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Entonces no alcancemos este reposo. Es terrible escuchar un juramento
de la boca de un pobre mortal, pero de la boca de un Dios omnipotente ha de ser trastornante. Un juramento de Dios realmente pronunciado en su furor verdadero. Podemos decir con toda su fuerza: cuando Dios habla, la tierra tiene el deber de escuchar, pero cuando Dios jura, debe la tierra toda temblar, debe de conmoverse las entrañas de la tierra, porque el juramento del Señor es sí y solo sí, el amén, y así se hace a su nombre. Este es el juramento del Dios Todopoderoso a su nombre. Y Él dijo que no nos iba a desamparar y no nos iba a dejar, iba a estar con nosotros todos los días. Es juramento del Dios Todopoderoso. Alégrate entonces, tierra, y gózate, pueblo, porque tenemos promesa de Dios. Acuérdate de eso. Cuando Jesucristo jura, por eso Él dice: no juréis, no juréis. Pero cuando el Dios Todopoderoso jura, agárrese, amigo, agárrese. Ya nos vamos. Hasta inquieta el predicador. Gloria al Señor. Jesucristo está listo para venir a la tierra. Y le voy a decir, en ese último tiempo que nos queda, no endurezca por nada el mundo su corazón. Sírvale a Dios. Busque a Dios. Somítase a Dios. Abandone todo lo que le estorbe, por favor. Pero no abandone a Dios. No abandone. Hoy cualquier cosa nos hace llorar. Cualquier cosa nos hace desvanecernos y olvidar y abandonar. Manténgase, por favor. Aunque no tenga fuerza, si no pueda, manténgase, por favor. Como dice el canto, que aunque tengo poca fuerza, Señor, pero yo quiero llegar. Y el Señor no se vale de la fuerza del hombre. El Señor en la debilidad del hombre se perfecciona. Y Cristo dijo en Isaías 40 que los jóvenes flaquean. Y este es el prestar atención. Y Él dice: no has oído, dice, que Jehová, vuestro Dios, no se fatiga. Él no se cansa. Es todopoderoso. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Levantarán sus alas, no se debilitarán, caminarán, correrán. No dejes que la debilidad te haga volver atrás. Entonces tengas que escuchar la palabra del Señor. Juré que no vas a entrar en mi reposo. No, usted es el escogido, usted es la elegida, es la novia del Dios Todopoderoso. Amén. Alabado sea.